Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok y ahora en YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. En este episodio hablaremos de un mundo donde la historia se entrelaza con la pasión y donde los recuerdos se convierten en tesoros deportivos. ¿Qué tienen en común una carta de béisbol vintage, un guante usado por una leyenda del diamante y un programa lleno de anotaciones de un juego épico? Todos son fragmentos de una narrativa que ha cautivado durante generaciones. Desde los nostálgicos murmullos de las gradas del Fenway Park hasta la majestuosidad silenciosa del Estadio Yankee, el béisbol no solo es un deporte, es una crónica viviente de la historia americana y un vínculo perdurable entre épocas. No solo platicaremos acerca de por qué el béisbol es un tesoro coleccionable, sino que también descubriremos cómo cada objeto cuenta su propia historia, cómo cada autógrafo atestigua momentos mágicos y cómo cada pieza evoca la emoción de un swing perfecto o un lanzamiento imparable. Hoy me acompaña César González, periodista especializado en deportes, fundador y director general en Izquierdazo. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Lili? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación a tu podcast. Encantado de estar aquí contigo. Estoy muy contenta porque hace mucho no nos escuchábamos. Sí. Entonces estoy como muy agradecida de que hayas aceptado la invitación. Y oye, antes de comenzar, ¿nos podrías platicar, por favor, qué es el Izquierdazo? Bueno, pues mira, izquierdazo.com es un sitio de boxeo, de noticias de boxeo, artículos de investigación sobre grandes boxeadores. También hablamos un poco de coleccionismo de boxeo, películas de boxeo, o sea, toda la cultura que envuelve al boxeo, que en México es como una segunda religión. Y noticias, la actualidad, si el Canelo se despertó enojado, si se despertó triste, si se despertó preocupado, todo eso lo pueden consultar en izquierdazo.com. Diariamente tenemos ahí las noticias y bueno, pues uno de los sitios también que pues más leídos en español respecto a boxeo, ¿no? Y para empezar, pues ya les platicaba en la intro que el béisbol no solo es un deporte, sino también un vehículo para la nostalgia y la historia. Desde sus inicios en el siglo XIX hasta la actualidad, el béisbol ha generado una increíble cantidad de recuerdos y objetos coleccionables. Las tarjetas de béisbol, por ejemplo, se remontan a ese siglo y han sido codiciadas por coleccionistas durante más de 100 años. Además de estas tarjetas, los programas de juego, los uniformes autografiados y los trozos de madera de bats son solo algunos ejemplos de los objetos coleccionables que han mantenido viva la pasión por el béisbol a lo largo de los años. ¿Qué hace que este deporte sea tan especial para los coleccionistas a comparación de los otros deportes de los cuales ya hablamos en las temporadas pasadas, que son el fútbol americano y el básquetbol? ¿Tú por qué crees o qué es lo que lo diferencia de estos dos deportes? Para empezar, yo creo que el béisbol en Estados Unidos fue pues el primer deporte que se hizo popular a nivel masivo, que empezó a ganar mucha notoriedad. Estamos hablando de que por ahí de los 1860 más o menos, el béisbol se extiende ya por todo Estados Unidos, ¿no? Y se vuelve un deporte al que asisten miles de espectadores para verlo en los parques. Y eso pues va llevando a que poco a poco se vaya haciendo coleccionable, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX había un formato de fotografía que le llamaban tarjeta de visita. Y los peloteros de esos años pues se tomaban las fotos para regalárselas a sus fans. Y así es como empieza lo que puede considerarse la tarjeta de coleccionista, con esas tarjetas de visita que era pues un formato de foto que todo el mundo se tomaba en esa época para regalárselos a sus familiares, ¿no? Es como las fotos que en papel que nosotros tuvimos para regalárselas a algún familiar o algo. Bueno, pues en el siglo XIX eran tarjetas de visita, eran unos cartoncitos con la foto ahí en blanco y negro de la persona, y los peloteros y los equipos se tomaban sus propias fotos para tarjetas de visita, ¿no? Y así fue como empezó el coleccionismo. Y a comparación de estos dos deportes, del fútbol americano y el básquetbol, o sea, de estos dos, bueno, ya de estos tres, ¿cuál crees que es el más coleccionable? Yo creo que el béisbol, pero es más coleccionable porque ha sido coleccionable durante más tiempo, vamos, o sea, hay objetos más antiguos, porque la NBA, lo que es el básquetbol y el fútbol americano, la NFL, pues podríamos decir que lo realmente fuerte en cuanto a aficionados se da a partir de los años 60 hacia acá, ¿no? Y para los años 60, pues el béisbol ya tenía 100, 110, quizás 120 años
años de ser un deporte muy seguido por las masas en Estados Unidos. Entonces creo que lo hace más coleccionable, que lleva más tiempo siendo coleccionable. Es decir, ya había objetos de colección desde los 1860. Entonces creo que le añade como una aura especial al béisbol por encima de los otros dos deportes en cuanto a coleccionismo, ¿no? Y a medida que el béisbol se convirtió en el pasatiempo nacional de Estados Unidos, la demanda de objetos coleccionables creció exponencialmente, como nos cuentas. En la década de 1930, las tarjetas de béisbol se convirtieron en una verdadera sensación, con la famosa serie de cartas Goody y otras marcas icónicas. Desde entonces, la pasión por coleccionar objetos de béisbol ha seguido creciendo, abarcando una amplia variedad de artículos que van desde guantes autografiados hasta uniformes usados por jugadores legendarios. ¿Nos puedes dar un par de nombres de quién pudiera llegar a tener un estatus muy coleccionable en el futuro de béisbol? Porque aquí también nos llama mucho la atención la presencia latina en este deporte. Sí, cada vez hay más latinos en el deporte. Yo creo que un pelotero que ya es coleccionable, pero que se va a hacer más con el tiempo, me parece que es Derek Jeter, que fue el shortstop de los Yankees, que ya lleva unos años retirado, pero creo que con el tiempo él va a ir alcanzando un estatus de leyenda, de inmortal. Conforme vayan pasando los años se le va a evocar más que recordar, ¿no? Hoy se le recuerda, en unos 10 años se le va a evocar con nostalgia, con muchos otros ingredientes emotivos, y eso va a hacer que sus colecciones o sus objetos coleccionables vayan subiendo de precio. Hoy un pelotero que está en activo y que bueno, ya hemos platicado tú y yo de él, es Shohei Ohtani, el japonés de Los Angels de Anaheim, hoy de los Dodgers, que tiene como muchos ingredientes ahí que lo pueden hacer muy coleccionable, porque uno, bueno, pues es un pelotero, digamos, de 360 grados completo, porque él puede ser un gran bateador y a su vez puede ser un gran lanzador. O sea, es un bateador de élite y es un lanzador de élite, y es muy difícil, creo que nunca ha habido un pelotero que combine esos dos perfiles, con excepción de Babe Ruth, que fue la gran figura histórica del béisbol y que él también tenía esas características. Pero además Shohei Ohtani pues es japonés. Hoy que la cultura japonesa en el coleccionismo cada vez tiene más fuerza, lleva muchos años teniendo fuerza, pero cada vez se va volviendo más fuerte. Entonces ese ingrediente de ser japonés, de ser un pelotero casi sobrenatural, y además pues es un jugador muy carismático, es guapo, es bien parecido, le gusta a las chicas también. Eso es un pelotero que tiene muy buena mercadotecnia. Eso yo creo que lo va a hacer un pelotero súper coleccionable en el futuro. Así que pues vayan invirtiendo a Ohtani, ¿no? Sí, la verdad es que te platicaba antes de empezar que yo no le entiendo el juego, pero he ido 2 veces a Estados Unidos al estadio a ver un partido que la verdad, insisto, no le entendí, pero es como muy espectacular cómo presentan a los jugadores, y de hecho me tocó ver a este jugador que dices en Anaheim, y era como de videojuego, ¿sabes? Así los cohetes, las pantallas, así como de diciendo el nombre, la música, las porristas, las botargas. Claro. Entonces, si algún día van y no le entienden como yo, pueden ir a comer y a disfrutar como todo esto, porque la verdad es que sí se disfruta mucho. Sí, claro, no, es un ambiente súper padre. O sea, yo creo que tú ves, por ejemplo, cualquier estadio de Grandes Ligas en un juego de Grandes Ligas de Estados Unidos, y es el estadio lleno, aunque no se esté jugando nada, aunque esté jugando el último lugar contra el penúltimo, porque la gente pues va a todo y casi lo que menos hace es ver el béisbol, ¿no? Ellos van pues a tomarse la foto. Ya los estadios son como centros comerciales, ¿no? Donde puedes comprar miles de cosas, donde tienes ahí muy buena comida, muy buen entretenimiento. Entonces pues es un espectáculo en todo, más que un deporte, es ya un espectáculo en todo el sentido de la palabra. Oye, ¿y cuál dirías que es una pieza que puede llegar a ser muy preciada en una colección de béisbol? ¿Una pelota, un uniforme? ¿Seguimos yéndonos con las tarjetas o un bat? ¿Qué es lo que les aconsejas a las personas que quieren iniciar en este mundo deportivo de colección? O sea, ¿qué es en lo que deberían de invertir? Pues mira, yo creo que respecto a algo que se vaya a convertir en un objeto coleccionable caro, yo creo que pueden ser las camisolas, porque no son tan fáciles de conseguir, sobre todo cuando son las camisolas que se usaron en un juego, que se usaron durante un juego de béisbol. ¿Por qué? Porque pues nada más hay una, ¿no? O sea, nada más Ohtani en cierto día pues usó una sola camisola ese día, y sin embargo a lo mejor ese día se fueron 20 pelotas o 50 pelotas en las tribunas. Entonces obviamente va a haber muchas más pelotas que camisolas en el mercado, y eso hace que las camisolas se coticen más. Entonces, y no son tan fáciles de conseguir, porque bueno, pues el pelotero se las regala a quien él se las quiere regalar, a seres queridos, amigos, fans especiales, o de plano las venden, ¿no? Porque ya muchos deportistas en general, deportistas profesionales, pues están súper conscientes de todo el mercado, todo el dinero que se mueve en el coleccionismo, en los autógrafos, la memorabilia, y ellos ya saben también ganarse su dinerito
haciendo con sus propios objetos, ¿no? Sí. De apostarle, yo le apostaría a camisolas. Yo creo que eso es lo que más se puede cotizar en el futuro. Y si bien hay fanáticos apasionados que aman ver y comprar sus productos deportivos favoritos, los postores y coleccionistas de objetos de recuerdo de deportivos llevan esto a un nivel completamente nuevo. Usualmente estos coleccionables están muy ligados a un momento único. Debido a esto, hay memorabilia deportiva cotizada en millones de dólares debido a su baja oferta y alta demanda. Aquí les traemos el top del episodio con los artículos más caros que se hayan vendido hasta el momento de la MLB, las grandes ligas de béisbol, que en inglés son Major League Baseball, acrónimo MLB, la cual es una organización de béisbol profesional. Para que si usted se quiere dedicar a este tipo de coleccionismo deportivo, vaya tanteando que puede aumentar su valor considerablemente en el futuro. Y en cada punto me gustaría mucho que nos dieras tu opinión, por favor. Claro, con gusto. En el número 1, según el portal clutchpoints.com, uno de los ítems más caros de este deporte es una tarjeta T206 de Honus Wagner, vendida en $7.25 millones el 8 de agosto de 2022. Hay entre 60 y 70 piezas existentes y esta tarjeta fue considerada el santo grial de las cartas deportivas. Wagner también es miembro del Salón de la Fama del Béisbol. A lo largo de su carrera ganó 8 títulos de bateo de la Liga Nacional. Muchos aficionados afirman que él es uno de los más grandes en haber jugado el juego. Sí, fíjate que el caso de la tarjeta de Honus Wagner es muy especial porque Honus Wagner sí era muy bueno, era un gran pelotero, de los mejores de su tiempo, pero no era el mejor. El mejor de su tiempo era Ty Cobb, era Cy Young, había otros peloteros que eran mejores que él, pero su tarjeta es tan cara o tan cotizada por su escasez y por la historia que tiene esa tarjeta, porque esa fue una colección de tarjetas que traía pues a los mejores peloteros de ese año, incluido Ty Cobb, incluido Cy Young, venían como promocionales en unas cajetillas de cigarros. Entonces Honus Wagner dijo, oye, pero es que yo soy un deportista, o sea, yo no puedo darle ese mal ejemplo a los niños de asociar las tarjetas de béisbol, que son como juguetes, a un vicio como el tabaco y como el cigarro. Entonces él pidió que ya no se fabricara su tarjeta, que ya no saliera en las cajetillas de cigarros. Entonces se dejó de producir esa tarjeta y pues las tarjetas que quedaron, que sí se alcanzaron a imprimir y que sí alcanzaron a salir, son muy cotizadas porque además hay muy pocas en buen estado. Y hay tan pocas en buen estado que incluso hay una historia muy conocida de un fraude con una de esas tarjetas que tenía las esquinitas dobladas. Entonces si una tarjeta tiene las esquinitas dobladas, demerita muchísimo su calidad, ¿no? O su cotización. Entonces lo que hizo esta persona que llegó a tener una tarjeta es que con una de estas como guillotinas para cortar cartulina, rebanó los bordes para que quedaran ahora sí las esquinas derechitas. No manches. Y la vendió y nadie le cachó el truco y la tarjeta se fue, o sea, se cotizó por las nubes, o sea, se convirtió en una tarjeta súper cara. De hecho, no estoy seguro, pero creo que esa fue la famosa Gretzky Card, que le llaman así porque el que la compró en esa cantidad de dinero, esa tarjeta fraudulenta, fue Wayne Gretzky, que era un jugador de hockey sobre hielo, que está considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo en la historia. Wayne Gretzky, él compró esa tarjeta en no sé cuántos millones de dólares alcanzó en esa época y se convirtió en la Gretzky Card, pero bueno, ya después se descubrió que era un fraude porque le habían rebanado las esquinas para que se vieran derechitas. Pero pues esa es la historia de la tarjeta Honus Wagner, por eso es cotizada y es como el santo grial de las tarjetas de béisbol, ¿no? Órale. En el número 2 también tenemos una tarjeta, pero esta es la de Mickey Mantle de Topps de 1952, valorada en $12.6 millones. Si había una tarjeta más cara que la tarjeta T206 de Honus Wagner, es esta. Similar a la carta de Wagner, la rareza de esta también jugó un papel muy importante en su valor de varios millones de dólares. La tarjeta fue vendida por Heritage Auctions por los 12 millones, aproximadamente 31 años después de que la copia fuera adquirida por aproximadamente $50,000. En el caso de esa tarjeta yo creo que se conjugan dos factores muy importantes, ¿no? Uno, ¿quién es el personaje? Mickey Mantle, que fue uno de los más grandes jugadores en la historia de uno de los más grandes equipos, que fueron los Yankees de Nueva York. Entonces todo lo que tenga que ver con jugadores legendarios de los Yankees, pues ya tiene como un estatus y una visibilidad mucho mayor a una leyenda de los Rangers de Texas. O sea, hay como una fascinación especial. Y Mickey Mantle era un jugador pues blanco, rubio, bien parecido, muy carismático, que bateaba de los dos lados, podía batear como derecho o como zurdo. Entonces era un peloterazo, un beisbolista de los más grandes de la historia. Y además venía él de un entorno rural, era un muchacho que había
nacido en una ciudad, en un pueblo rural de Oklahoma, donde no había nadie, no soplaba ni el aire, y de pronto va una vez un buscador de talentos y encuentra ese talento monstruoso ahí perdido en las praderas de Oklahoma y se los lleva a los Yankees. Entonces es como la realización del sueño americano. Entonces eso es Mickey Mantle, pero además esa tarjeta es la tarjeta de novato, de su año de novato, que las tarjetas tienen una cotización superior cuando es la primera tarjeta que se produce en forma masiva de ese pelotero. Mantle debuta en Grandes Ligas en el 51 y me parece que su primera tarjeta es justamente esa que se produce en el 52, ya para empezar la segunda temporada de Mantle en Grandes Ligas. Entonces se le considera la tarjeta de novato y además pues estaba en muy buen estado, ¿no? Uh-huh. Muy buen estado de conservación, sus esquinitas derechitas, sin arrugas, bien centradas, los colores bien vivos de fábrica. Entonces yo creo que todas esas características pues se conjugaron en hacer un santo grial, también al nivel del de Wagner. Está más caro. Sí, sí, porque además es más, Mantle es un jugador más querido que Honus Wagner, por ejemplo. Wagner, como les decía hace rato, fue bueno, pero no era el mejor, ¿no? Y Mickey Mantle sí fue el mejor pelotero de su época. En el número 3 tenemos un jersey de Babe Ruth de 1928 a 1930, vendido por Subastas Hunt en $5.64 millones. Si hay un jersey más caro que un jersey de Babe Ruth, sería otro jersey de este mismo personaje. Los fanáticos nunca olvidarán los legendarios logros de Ruth durante sus años de juegos con los Yankees. Como resultado, cuando la familia de Ruth puso los objetos de recuerdo a la venta, fácilmente obtuvo millones de dólares en ganancias. La camiseta está hecha de franela gris y tiene Ruth bordado dentro del cuello. También tiene todos sus botones originales junto con los cordones originales en la parte posterior. Y este es el único jugador que realmente yo conozco. Babe Ruth, ¿cómo te puedo decir? Es el símbolo del béisbol. O sea, cuando uno, normalmente cuando alguien no ha ido al béisbol y te dicen cómo son los beisbolistas, pues son gordos y no corren. Y uno se imagina a Babe Ruth, porque Babe Ruth pues era el beisbolista gordito, cachetón, con papada, que siempre traía la gorra chueca, pero que era el mejor para jugar al béisbol en su época, ¿no? Él podía ser el mejor pitcher, podía ser el mejor bateador y daba más jonrones que nadie en una época en la que no se pegaban jonrones. Entonces, pues este gordito entrañable que a la vez era un tremendo beisbolista, pues, se convirtió en un objeto de culto, ¿no? Es el símbolo, el gran símbolo del béisbol y es el pelotero más famoso de la historia. O sea, yo creo que, no sé, el 80% de las personas ven una foto de Babe Ruth y dicen, ese es Babe Ruth. Lo pueden identificar aunque nunca hayan visto un juego de béisbol. O sea, es como una cultura pop, es como el Michael Jordan de su época. Y como te decía hace rato, un jersey, una camisola, una franela es mucho más escasa que una pelota, por ejemplo, o que un bat, o incluso puede ser también más escasa que una tarjeta, y más porque trae como detalles muy íntimos del pelotero, como puede ser el apellido bordado en el interior del jersey, que es algo como muy personal, es algo que cada pelotero decidía hacer. Entonces es como tener ahí una partecita de Babe Ruth, de su forma de ser dentro de la camisola, algo que realmente él usó, que realmente fue parte de una prenda suya, porque pues una pelota no es un objeto suyo, un bat quizás sí, pero una tarjeta no. Un jersey sí es un objeto que tiene la esencia de Babe Ruth porque estuvo colgado en el vestidor de Babe Ruth. Entonces eso le da un halo especial, que a la vez también tiene todo original, su botonadura, su tela está en excelentes condiciones, sus etiquetas, todo, y eso es lo que lo hace que obtenga ese valor, ¿no? Siempre, tú lo sabes, ¿no? Y yo creo que lo saben los que nos escuchan también, en la cotización que tiene un objeto pues tiene mucho que ver con su lugar en la cultura pop, pero además por su estado de conservación, ¿no? Que se mantenga todo intacto, súper bien, sus colores, la consistencia de la tela, y que no esté rasgada, que no esté rota, y que tenga todo original. Esos son los factores que se conjugan para que en este caso también Babe Ruth tenga ahí ese lugar en el top 3, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En el número 4 tenemos las leyes del béisbol, valoradas en $3.2 millones. Por lo general, todos descartan documentos envejecidos que se han vuelto amarillos. Sin embargo, ese no fue el caso para los documentos que contenían las leyes del béisbol
escritas por el entonces presidente de los New York Knickerbockers, Daniel Lucius Doc Adams. Dado que es una pieza especial de historia que ha contribuido a uno de los deportes favoritos de Estados Unidos, los documentos fueron vendidos por SCP Auctions, Sports Memorabilia Auction and Consignment. Sí, fíjate que es una historia muy padre porque cuando dicen, a ver, ¿cómo nació el juego de béisbol, que es el pasatiempo nacional de Estados Unidos? Y siempre se ha contado una historia que es un mito y que no hay pruebas, de que un tal señor Abner Doubleday un día se puso a dibujar un diagrama en la tierra y puso a unos niños a jugar béisbol en 1839. Entonces, por mucho tiempo se dijo que Abner Doubleday era el inventor del béisbol. Y con el tiempo los historiadores, casi haciendo arqueología, pues empiezan a investigar. Oye, a ver, ¿es cierto esto? Y pues no, la verdad el señor se murió sin saber que había inventado el béisbol, ¿no? El Abner Doubleday. Y empezaron a rascarle, bueno, pues ¿quién fue el inventor original? Entonces descubren a este equipo que eran los Knickerbockers de Nueva York, que por ahí de 1845 empiezan a jugar béisbol en Nueva York y encuentran que un tal Alexander Cartwright, miembro de ese equipo, él establece las primeras reglas y Doc Adams, que es el que escribe este documento, contribuye a diseñar muchas de las reglas que vienen en ese documento y después ese mismo documento se publica en la prensa de la época y muchos niños, chavos, ven esas reglas y dicen, yo quiero jugar esto porque la ven publicadas las reglas en los periódicos. Entonces empiezan a jugar y cada vez empiezan a jugar más y más y más y a los Knickerbockers salen otros equipos que empiezan a jugar contra ellos y el béisbol se empieza a popularizar, cada vez hay más equipos, pero por eso las reglas o esos papeles antiguos que son las reglas escritas por Doc Adams tienen mucho valor porque al final son como los rollos del Mar Muerto, ¿no? O sea, es como decir, a ver, aquí está la historia original de la religión que es el béisbol. Aquí está cómo nació el juego, cómo nació el deporte y se convierte en un documento para atesorar y por eso cuesta tanto dinero porque resuelve un mito y además explica cómo nace un juego tan importante para la cultura de Estados Unidos como es el béisbol. Está muy interesante todo lo que nos cuentas. Para el penúltimo punto tenemos una pelota de béisbol de Mark McGwire de 1998 valorada en $3 millones. En un juego del 27 de septiembre de 1998, Mark McGwire conectó 70 jonrones en una temporada récord para los Cardenales. Fue aclamado como el nuevo héroe deportivo de los Estados Unidos. Un fan llamado Phil Osersky obtuvo la pelota, aunque los Cardenales intentaron persuadirlo para que entregara la pelota a cambio de un bat, una pelota y una camiseta firmados. Osersky se negó. Unos meses después, la pelota cambiaría de propietario después de que el artista de cómics Todd McFarlane la comprara por el precio mencionado. En ese momento, la venta rompió el récord de la transacción de objetos de recuerdo deportivos más cara de todos los tiempos. Pero este ítem tiene un giro inesperado, ya que notas recientes que vienen de portales como el BleachReport.com y el New Post, y según TMZ Sports, dos destacados subastadores valoran la pelota ahora entre $250,000 y $400,000. 3 años después de que McGwire estableciera el récord de jonrones en una temporada de la MLB, Barry Bonds rompió esa marca al conectar 73 en 2001. McGwire también ha admitido haber usado esteroides a lo largo de su carrera, incluyendo esa temporada de 1998. El 12 veces All-Star quedó fuera de la boleta del Salón de la Fama del Béisbol en 2016, después de recibir solo el 12.3% de los votos en su último año de elegibilidad. Hablábamos al principio del podcast de que también un objeto coleccionable también es como el reflejo de un momento específico y memorable. Y esta pelota tiene esa característica porque en 1998 Mark McGwire, digamos, se enfrasca en una carrera con Sammy Sosa por ver quién se quedaba con el récord de más jonrones en una temporada. Estamos hablando de 1998, el récord anterior se había puesto en 1961, que era un récord de 61 jonrones. Entonces pasaron un chorro de años, ¿no? Para que alguien pudiera acercarse a ese récord. Entonces, como eran dos jugadores peleando frente a frente, un día metía jonrón uno y al día siguiente el otro, y todo Estados Unidos y creo que toda América Latina, porque Sammy Sosa era dominicano, entonces todos los latinos estábamos apoyando a Sammy Sosa en ese momento, y empiezan, y un día pegaba uno y un día al otro y el otro. Entonces se empezó a hacer algo con una expectativa tal que cada que se pegaba un jonrón eran montañas humanas en las tribunas que se aventaban encima de la pelota a ver quién se quedaba y se peleaban y se golpeaban abajo de la bola, así como se hacen las montañitas en el fútbol americano, a ver quién se quedaba con la pelota, ¿no? Entonces el que se quedaba con ella, pues
pues de inmediato iba y la vendía o la subastaba o hacía algo con ella para generar dinero, y así fue como adquirió valor esa pelota. Sin embargo, con el paso de los años, como mencionabas, pues se descubre que esos jugadores, los dos y muchos otros en esos años, usaban esteroides, es decir, que se metían sustancias en su cuerpo para aumentar artificialmente su rendimiento. Entonces, eso fue un gran trauma para el béisbol, o sea, fue una herida grande, o sea, los aficionados se sintieron traicionados, se sintieron engañados, y entonces todos esos beisbolistas que usaron esteroides en esos años, se les empezó a satanizar, se les empezó a ver como villanos, se les empezó a cancelar. Yo creo que ahí nació la cancelación, ¿no? Cuando empezaron a cancelar a Mark McGwire y a Sammy Sosa, esa cultura de la cancelación. Y ahora pues no les reconocen ningún logro, ni a él, ni a Barry Bonds, que después vino unos años después, en 2004 me parece, y rompe otra vez el récord y lo pone, imagínate, de 70 lo sube a 74. Y también usando esteroides, era un superhéroe, era como un Hulk beisbolista de tantos músculos que tenía, de tantas cosas que se inyectaban. Y también se les satanizó y se les ha negado todo tipo de reconocimiento. Por eso también sus coleccionables tienen pues como una volatilidad en el precio. Por ejemplo, la pelota con la que marcó el récord Barry Bonds, la compró una persona, le dibujó le pintó con un marcador de esos permanentes un asterisco a la pelota para decir, a ver, este récord de Barry Bonds tiene el asterisco de que lo hizo de forma artificial inyectándose sustancias. Entonces le pintó un asterisco y la mandó al museo del béisbol que está en Nueva York para que ahí se exhiba siempre esa aberración, ¿no? Entonces ese coleccionable se transformó en algo negativo. Entonces, ¿cómo le puedes dar un valor a eso? O sea, ¿cómo puede haber un mercado para eso? ¿Cómo le puedes dar una cotización a un objeto así cuando está marcado de tanta negatividad, ¿no? Oh, esa historia no la sabía. En el último punto tenemos un boleto del debut de Jackie Robinson de 1947, vendido por $480,000. Jackie Robinson se convirtió en el primer afroamericano en aparecer en la MLB cuando debutó para los Brooklyn Dodgers en un juego contra los Boston Braves. Fue un momento monumental en la historia del béisbol que cambió el curso del deporte. Según la casa de subastas, solo existen 7 boletos de ese mismo juego hoy en día. Aunque solo costaba $1.75 por pieza en aquel entonces, uno de los boletos se vendió por esta cifra. ¿Qué te digo? Yo creo que ese boleto tiene el valor simbólico de ser el momento en el que cambió la historia de la humanidad. O sea, yo creo que de ese tamaño, y espero no estar exagerando, pero de ese tamaño. A ver, platicamos un momento, el béisbol es el deporte nacional de Estados Unidos, es el que cautiva la imaginación de todos en Estados Unidos, el deporte con más historia, con más tiempo. Imagínate, los primeros juegos ya organizados empezaron por ahí de los 1850, pero desde los 1850 hasta los 1947 no se permitían que jugadores de raza negra jugaran en las grandes ligas, eran solamente para blancos. Entonces de pronto alguien dice, no, pues sabes que un dueño de un equipo dice, yo quiero que los jugadores de raza negra empiecen a jugar también en las grandes ligas porque son muy buenos, y Jackie Robinson se convierte en el primero, o sea, el primer jugador de raza negra en llegar a las grandes ligas. Entonces ahí cambia la historia por completo, empieza a haber como una apertura, como una mayor tolerancia hacia las personas de raza negra en Estados Unidos que estaban totalmente segregadas antes de la llegada de Robinson en las grandes ligas, y se les empieza a tolerar, se les empieza a incluir, se les empieza a respetar, se les empieza, obviamente no fue algo inmediato, todavía hay muchas cosas que solucionar en este año, hoy día, pero bueno, ahí empezó un parteaguas en el que empezó una apertura, y eso es lo que le da ese valor a ese boleto, el hecho histórico, social que tiene el debut de Jackie Robinson, el primer juego de Jackie Robinson en grandes ligas. Y bueno, pues a la par, te comentaba hace un momento, México está ligado a esa historia porque todos esos jugadores que no los dejaban jugar en grandes ligas hasta antes de 1947 se venían a jugar a México. Y había jugadores famosísimos como Josh Gibson, como Satchel Paige, como Martín Diego, que nunca jugaron en grandes ligas o jugaron cuando ya estaban muy viejos, pero en México sí jugaron a plenitud. Entonces aquí en México todavía en los tianguis salen cosas, fotografías firmadas por ellos, pelotas firmadas por ellos, que si tú estás en las vivas y en un tianguis te topas una pelota autografiada por ellos, una foto autografiada por ellos, son cosas que pueden llegar a cotizarse hasta cientos de miles de dólares por ese valor social que tienen. Cada vez salen menos, pero bueno, a veces en los tianguis te encuentras alguna cosita de esos peloteros que jugaron en los años 40 en México, ¿no? Entonces, pues eso es Jackie Robinson, ¿no? Un parteaguas en la historia de la humanidad, por eso cuesta tanto su boleto. La gran recomendación que siempre hemos comentado en este tipo de coleccionismo es buscar objetos que hayan sido autografiados sin personalizar y asegurarse
asegurarse de que el autógrafo sea legítimo. Si usted está cerca de un jugador y ya le firmó algún objeto, pida que se tome una foto con usted para tener una prueba del momento de la firma. Siempre se debe de intentar autenticar cualquier recuerdo autografiado que compre si es que no vino con ninguna documentación oficial. Hay compañías como la Professional Sports Authenticator, la PSA, que pueden decirle si un artículo autografiado es auténtico o no. Y como en cualquier colección, hay que mantener en buen estado todo lo que se obtenga. Para las tarjetas coleccionables y más las autografiadas, hay micas especiales. Si están coleccionando cascos, bats o guantes, hay cajas especiales de acrílico que evitan que entren en contacto con la suciedad, el polvo e incluso la luz, evitando que se deterioren. ¿Tú qué coleccionas de este deporte? Pues mira, yo comencé coleccionando tarjetas, o sea, sí tuve mi época fuerte de coleccionista de tarjetas. Me gustaban mucho las tarjetas autografiadas. En aquella época, y estoy hablando de los años 90, lo que hacíamos, o hacían muchos coleccionistas, yo incluido, es que mandábamos, por decir, las tarjetas de nuestros jugadores favoritos, las mandábamos por correo en un sobre a las oficinas de los equipos en grandes ligas. Por ejemplo, si había, yo me acuerdo que conseguí una de Fernando Valenzuela, me autografió Fernando Valenzuela una tarjeta, agarré mi tarjeta, la metí en un sobre, la mandé al correo, que se fuera hasta las oficinas de los Dodgers de Los Ángeles, y decía Fernando Valenzuela y la dirección del equipo, y no sé por qué, pero Valenzuela la vio, abrió el sobre, vio la tarjeta, la firmó y me la devolvió y me llegó a mi casa la tarjeta. ¡Órale! Así era como coleccionábamos autógrafos en los años 90, les mandábamos a las oficinas de los equipos y mandabas un sobre doblado adentro, ya estampillado y con tu dirección de regreso, para que el jugador ya nada más agarraba la tarjeta, la firmaba, la metía en ese sobre de repuesto que le enviaste y ya te lo regresaba estampillado y todo hasta tu casa. Entonces, pues era toda una ciencia conseguir esos autógrafos, y sí llegué a conseguir bastantes, ¿no? De Nolan Ryan, que era también un beisbolista, de Jerry Rice, que era un jugador sudamericano, en fin, conseguí varios. David Robinson, que era mi jugador favorito de básquetbol, pero con el tiempo se me fue enfriando la pasión y me volví periodista ya en mi carrera profesional, y ahora pues me dedico mucho a escribir sobre historia de los deportes, en especial del béisbol, y ahora lo que colecciono pues, son libros de béisbol. Trato de que cada libro que sale nuevo de algún jugador que me interesa, trato de tenerlo, de poderlo tener en mi biblioteca, de consultarlo, de utilizarlo, o al menos eso es lo que yo trato de convencerme de que los compro para utilizarlos en mi trabajo, aunque no sea cierto, ¿no? Pero es como mi forma de hacerme coco wash a mí mismo, de que no estoy acumulando cosas, ¿no? De que estoy comprando cosas útiles, que creo que es el dilema que tenemos todos en el coleccionismo, o muchos, y eso es lo que colecciono. Coleccioné tarjetas, autógrafos deportivos, y hoy colecciono libros, periódicos antiguos de deportes, de algún tema, algún jugador o algún hecho que me interesó en su momento. Y como nos dices, para el coleccionista común hay una amplia variedad de artículos relacionados con el béisbol, pero a comparación de los deportes de los cuales ya hablamos, que son el americano y el baloncesto, creo que aquí se empieza a tornar un poco más difícil la búsqueda de coleccionables, porque hay más tiendas especializadas de estos deportes anteriores que de béisbol. Tenemos muchas tiendas en línea, pero no físicas. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Es cuestión de popularidad o de nicho? Uy, pues no sé, fíjate, yo creo que como una tarjeta no ocupa tanto espacio físico, o es fácilmente enviable por correo, por ejemplo, pues a lo mejor no hace falta tener un espacio físico donde exhibirlas. Basta con que tengas a lo mejor tu página o tu perfil en, no sé, en Mercado Libre, en eBay, en alguna tienda virtual, o incluso tu propio blog, o mucho de ese comercio se hace a través de Marketplace en Facebook. Entonces creo que eso hace que no sea quizás tan necesario tener una tienda física. Las tiendas físicas que yo veo que tienen como memorabilia de deportes, pues es más como objetos un poco más grandes, como cascos de fútbol americano, guantes de béisbol, quizás pelotas, pero para las tarjetas, que creo que es el artículo más masivo en cuanto a coleccionismo, pues creo que no es necesario una tienda física, ¿no? Aunque por supuesto que uno se siente como en Disneylandia cuando visita una. O sea, va a llegar a una tienda y era como, hasta se te ponía la piel chinita, ¿no? De tantas cosas que había, de cajas cerradas, de colecciones de tarjetas, de sobres cerrados de hace 30, 40 años, en fin. Creo que ese encanto nunca se va a perder, ¿no? Aunque pues ya la gente se vuelve cada vez más práctica.
Sí, es que justo estos objetos pueden variar en precio y rareza, y aquí les tenemos otra pequeña lista con algunas ideas para comenzar su colección. Primero, como ya vimos, aquí recomendaríamos totalmente, por lo que nos has estado platicando, comenzar con las tarjetas de béisbol, las cuales son uno de los objetos coleccionables más populares. Usualmente presentan imágenes de jugadores de béisbol y a menudo están acompañadas de estadísticas y datos biográficos. La primera serie de cartas de béisbol se remonta a la década de 1880 y desde entonces han sido un elemento básico en el mundo del coleccionismo del béisbol. En el segundo lugar tenemos bats de béisbol autografiados, que son altamente valorados por los coleccionistas ya que están asociados con momentos memorables en la carrera de algunos jugadores. En el número 3 tenemos uniformes usados por jugadores de béisbol profesionales, que son objetos de recuerdo muy codiciados. Estos uniformes pueden incluir camisetas, pantalones, gorras y hasta calcetines. En el número 4 están las pelotas de béisbol, que son una adición popular a cualquier colección. En el número 5 tenemos los programas de juegos, que son otra forma popular de coleccionar este deporte. Estos programas suelen incluir información sobre el equipo, los jugadores y el estadio, y a menudo cuentan con ilustraciones y anuncios que pueden llegar a ser históricos. En el número 6 están las figuras de acción de jugadores de béisbol, que son objetos de colección populares entre los fanáticos más jóvenes. Estas figuras suelen representar a jugadores famosos en poses icónicas y son altamente valoradas por su rareza y autenticidad, como algunos Funkos. Después tenemos las entradas de juegos históricos, especialmente aquellas de juegos importantes o récords establecidos. Son objetos de recuerdo altamente valorados para aquellos que coleccionan este deporte. En el número 8 están los guantes de béisbol. Existen algunos que datan de principios del siglo XX, que a menudo tienen un diseño único y ofrecen una ventana a la evolución del equipo de béisbol a lo largo de los años. En el número 9 están las fotos históricas, que capturan momentos icónicos en la historia del deporte. Y en el número 10 tenemos los trofeos y medallas ganados por jugadores en competiciones y eventos importantes, que son objetos de recuerdo muy apreciados por los coleccionistas. ¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando empezar a coleccionar objetos de béisbol, al no ser a lo mejor un deporte tan popular, por ejemplo, en otros continentes como en Europa? Pues mira, yo creo que centrarse en un tema específico o en un jugador específico. Por ejemplo, yo tengo un amigo, se llama Juan Carlos Torres Encinas. Yo les recomiendo que lo busquen ahí en Facebook porque se les va a volar la cabeza con lo que él tiene. Él decidió coleccionar sobre todos los jugadores nacidos en México que han jugado en las grandes ligas de béisbol en Estados Unidos. Estamos hablando por ahí de 143 peloteros ya nacidos en México que jugaron en grandes ligas, y él se centró su colección en eso. Y todo lo que sea relacionado a eso, él lo busca y lo consigue. Y vamos tiene pelotas autografiadas de todos, de los 143 jugadores, estamos hablando desde 1933. Tiene camisolas de muchísimos de ellos, tiene bates que usaron en juego, muchos de ellos, fotos, entradas de juegos, por ejemplo, el boleto de cuando Fernando Valenzuela tiró el juego sin hit de carrera en 1990-91, me parece. Él tiene el boleto autografiado por Valenzuela. Tiene los bobbleheads que se han regalado en los juegos, porque bueno, cuando uno va a un juego de béisbol muchas veces le regalan algo. Entonces, cuando se han regalado bobbleheads de jugadores mexicanos en un estadio, él los tiene todos, él los ha ido consiguiendo todos, y su colección es fascinante y es como un museo. Les recomiendo que vayan, búsquenlo en Facebook, Juan Carlos Torres Encinas, y él lo que hizo fue eso, centrarse en un tema específico. Entonces, ya que tengo yo mi tema específico que quiero coleccionar, bueno, pues entonces empiezo a ver en qué me enfoco primero: en las pelotas, en los bates, en las camisolas. Y bueno, pues él llegó a la conclusión de que lo más fácil primero eran tarjetas, y ya que completó su colección de tarjetas autografiadas por cada uno de los 143, dijo, bueno, ahora voy por las pelotas, ¿no? Y empezó a coleccionar todas las pelotas. Ahí fue más difícil, pero ya consiguió de los 143. Bueno, y ahora va por los jerseys, ¿no? Por las franelas, y esa sí está muy perrucha. Si un día la llega a completar, mis respetos, ¿no? Pero bueno, pues ahí va. Mi recomendación es, céntrense en un tema específico, en un jugador específico o en un equipo específico, y vayan de lo más fácil a lo más difícil. Para ir más o menos terminando, a diferencia de otros deportes, aquí se tiene la Serie Mundial. ¿Cuál es la importancia de este evento en el mundo del coleccionismo y cómo los fans pueden conseguir souvenirs y recuerdos únicos de este gran evento? ¿Es más barato que ir, por ejemplo, a un Super Bowl? No, yo creo que no. Yo creo que es más caro porque, o sea, el Super Bowl es un solo juego que se juega en una ciudad en específico, pero la Serie Mundial puede, si se alarga, va hasta 7 juegos, y son 2 juegos en una ciudad. Vamos a decir que son los Yankees contra los Dodgers.
Dodgers. Entonces, los dos primeros juegos, pues a lo mejor van a ser en Nueva York y luego tienes que volar de Nueva York a Los Ángeles para los otros 3 y si todavía no se resuelve, pues tienes que volar de regreso a Nueva York a ver los otros 2 juegos hasta que gane alguien los primeros 4 de 7 juegos. Entonces, sí es más caro para una persona asistir a una serie mundial. Y yo creo que hay también igual cantidad de coleccionables ya de series mundiales con respecto al Super Bowl, porque bueno, quien va a un evento de esos se va a encontrar que en las tiendas de souvenirs pues hay de todo, pelotas, tazas, llaveros, gorros, camisetas, delantales de cocina, gorros de invierno, calzoncillos, calcetines, todo desde el Super Bowl o la serie mundial. Yo creo que eso no se cotiza tanto hoy, a menos que estemos hablando de la serie mundial de 1905, 1906 por allá, porque hay muchísimo, pero sí me parece que es más caro asistir a una serie mundial que a un Super Bowl, respondiendo a la pregunta. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que una rara tarjeta de Honus Wagner, que ya hablamos de ella en el top coleccionista, se encuentra entre la valiosa colección de cartas de béisbol encontradas por una familia de Ohio en el ático de su abuelo. Las cartas encontradas por Carl Kisner son el hallazgo más significativo en la historia del hobby, según Chris Ivey de Heritage Auctions. Kisner y su familia heredaron una casa de principios de siglo en la zona rural de Defiance, Ohio. Kisner encontró casi 700 pequeñas cartas de béisbol atadas en un paquete ordenado en una caja de cartón que llevaba un siglo sin ser tocada en el ático. Cuando enviaron el paquete y lo abrimos inicialmente, nuestra reacción fue: «Dios mío, estos son los ejemplos en mejor estado de esta serie que hemos visto», dijo Ivey de la casa de subastas. Las cartas se regalaban como parte de una promoción de caramelos alrededor de 1910 e incluyen a jugadores como Ty Cobb, Cy Young y Christy Mathewson. Kisner asume que su abuelo inmigrante no sabía qué hacer con ellas, así que las guardó en el ático y las olvidó. Las tarjetas se evaluaron en unos $3 millones. Kisner dijo que le dijeron que una de las tarjetas tenía una calificación de PSA de 10, ¿cuál? La tarjeta de Honus Wagner, que Kisner llamó la Mona Lisa de las cartas de béisbol. Es seguro decir que cuentan y contarán esta historia durante generaciones sobre cómo una simple limpieza del hogar se convirtió en un gran éxito financiero. Así que pues escárbenle. Sí, suena cliché, sí. Esa historia de que la encuentran en el ático, pero la verdad es que sigue ocurriendo, cada rato salen en subastas cosas que siguen encontrando en el ático de su bisabuelo, ¿no? En Estados Unidos, que tarjetas, camisolas, cosas raras y siguen saliendo en los sitios de subastas, ese tipo de historias. Entonces suena cliché, pero no lo es, suena chiste, pero es anécdota, ¿no? Y más en este tipo de coleccionismo deportivo, ¿no? Pasa mucho. Sí, totalmente. Yo creo que especialmente en el béisbol, ¿no? Porque lo que te comentaba al principio, o sea, el béisbol se juega desde los 1800, ¿no? Entonces imagínate que una casa se queda ahí abandonada, no sé, 120 años ahí en un lugar rural de Nueva York, por allá, y los familiares se olvidan de la casa y un día pues deciden ir a limpiarla y se encuentran ahí todos esos tesoros que es como una caja del tiempo de 120, 130 años. Entonces imagínate lo que te vas a encontrar ahí, no solamente tarjetas, te vas a encontrar, no sé, a lo mejor algún tractor histórico de John Deere que luego vas a ir a vender, o de Caterpillar, no sé, que vas a ir a vender en cientos de millones o cientos de miles de dólares. Son como cajas del tiempo que se siguen conservando, ¿no? Especialmente en el béisbol, te digo, por la antigüedad que tiene el deporte. En la NFL y en la NBA, pues es más reciente, más de los 60, no es tan sorprendente encontrar algo así, pero en el béisbol sí, por su antigüedad. Entonces, ¿tú dirías que entre todos los deportes que existen, tú siendo periodista especializado, realmente sí le apostamos mejor al béisbol? Yo creo que sí, pero sabes que pasa algo que con el tiempo, las generaciones van a ir haciéndose nostálgicas. Por decir, hoy ya estamos viviendo en la época de la nostalgia por los tiempos de Michael Jordan, que fueron en los 90. Entonces ya se empieza a coleccionar cosas de Michael Jordan, cosas del Dream Team de Barcelona 92, cosas de Magic Johnson. Entonces yo creo que con el paso del tiempo, los que hoy tienen 10 años van a tener 30 años y van a tener dinero, o van a tener 40 años y van a tener dinero y van a coleccionar lo que ellos vieron cuando eran niños, ¿no? Y creo que eso va a ser como un ciclo interminable que hemos vivido, por ejemplo, los que vivimos los juguetes de los 80, los que vivimos la NBA de los 90 o el béisbol de los 80, pues nos vamos haciendo nostálgicos y ya cuando somos maduros, que ya tenemos un trabajo estable, que ya tenemos quizás un ingreso de dinero o un flujo de dinero quizás un poco más estable, pues empezamos a comprar esas cositas que nos recuerdan a nuestra infancia o a nuestra adolescencia.
adolescencia, en música, en juguetes, en cine, en fin, toda la cultura que rodeó a nuestra infancia y adolescencia, y eso va a ir pasando. Entonces yo creo que a lo mejor hoy la NBA puede que quizás no sea tan coleccionable como el béisbol, aunque sí lo es. No sé si es coleccionable, pero con el paso del tiempo se va a ir haciendo más. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X, como le quieran llamar, y Threads. Estoy como @liamx7. Y César, ¿tus redes? Pues yo solamente tengo Twitter o X, como le quieran llamar, y me pueden encontrar en @elcesargzz. O en el izquierdazo también. O en el izquierdazo también, izquierdazo box en Twitter, ahí nos pueden encontrar también. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Lili. Un placer haber estado con ustedes y buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bye. Bye, bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.